El día de hoy quiero hablar de algo bastante importante. A mí me gusta mucho el mundo del doblaje. Es más, tengo planeado hacer algún que otro vídeo hablando sobre ese tema, pero la cuestión es que este mes de marzo, dentro de un par de días, el día 11 de marzo, se celebra el aniversario, el cumpleaños de una persona que desafortunadamente desde hace con ya 2 años desde que ya no puede celebrar su cumpleaños. Esta persona, si bien no tengo ningún tipo de relación sanguínea con él, no es alguien que conozco, no es alguien que haya conocido por lo menos en persona de toda la vida, pero él, digamos que él, y creo que hablo por parte de mucha gente, ha formado parte de la vida de uno sin que nadie pudiera darse cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Los que consumimos mucho cine, ya sea yendo al cine o comprando las películas, o actualmente viéndolas por streaming, pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que todavía no existe el streaming, vamos a imaginar que estamos a inicios de la década del 2000. La única forma que tenemos de consumir ciertos productos audiovisuales es o bien yendo al cine o comprando o alquilando las películas, ya sea en VHS o en DVD, que por aquel entonces estaba empezando. O viendo series en televisión, ya sea pues porque alguna cadena tenía los derechos o tenía esa propiedad intelectual y podía emitirlo en cierta cadena, y luego pues sacaban las ediciones coleccionistas para que la gente pudiera comprar su serie favorita y tenerla en casa y poder verla las veces que uno quería. Y cómo no, los videojuegos. Yo he consumido siempre, sobre todo cuando era más pequeño, más videojuegos que películas o series. En especial videojuegos que estaban basados en películas o series. Cuando se estrenaba en cines una película que a mí me gustó, o estoy enganchado a una serie que me gusta y veo por anuncios en televisión, porque en aquel entonces yo no tenía internet, pues me averiguo que hay un videojuego de la película o la serie que a mí me gusta, y le pido a mis padres que ya sea para mi cumpleaños, navidades, cualquier otro evento así en el que se den regalos, pues le digo que me compren dicho juego. Aquí es donde nos centramos. Y es que da la casualidad de que siempre que encendía la consola, la PlayStation 2, y metía un juego, siempre escuchaba la misma voz. Una voz así, de tono así juvenil, pero muy simpática. La cual pues siempre... Es que prácticamente es eso. Siempre que metía un videojuego en la consola, y siempre que el juego estaba doblado, porque también había juegos que no estaban doblados, pero bueno. La cuestión es que siempre escuchaba esa voz. Sea el personaje principal del videojuego, sea un personaje secundario, siempre estaba esa voz. Y por lo general, uno tiende a que cuando uno escucha algo, pues siempre lo lógico es diciendo, qué cansado, qué pesado, estoy cansado de escuchar esta voz. A mí no. Es más, yo la sentía muy familiar y yo esperaba que siempre escuchar esa voz. Obviamente había otros juegos en los que esa voz no aparecía, pero cuando aparecía yo decía, ¡ay! Es como si viniese un amigo mío a visitarme a casa para jugar. Y sí, sobre todo pasó porque como por lo general esta voz solía acompañar al personaje que controlaba en el videojuego, pues para mí era como algo mágico. Luego ya cuando salió internet, pues ya descubrí páginas como eldoblaje.com, y desde hace ya unos 4 o 5 años o más descubrí la página doblajedevideojuegos.es. Pero fue por esta primera, el doblaje.com, en el cual pues también, sobre todo, es una página que está sobre todo centrada en las fichas de doblaje de películas o series. También de juegos, pero muy pocos.
Y investigando, pues puse la ficha de doblaje de uno de mis videojuegos favoritos y por fin descubrí el nombre de esa persona a la cual pues le pertenecía esa voz. Ese nombre es Jesús Barreda. Y aunque haya pasado el tiempo y yo ya tenía otras consolas, pues a veces, pues yo siempre muchas veces pues jugaba más a la Play 2 que a la consola nueva de turno. En este caso la Play 3. De hecho, ahora juego más a la Play 3 que a la Play 5, para que nos hagamos una idea. Y porque tengo la PlayStation 2 guardada ahí, porque si no jugaría más todavía. Pero bueno. Y siempre me alegraba conocer a ese actor. Y gracias a que podría descubrir todo su currículum, toda su ficha de trabajos que había hecho hasta el momento, pues simplemente compraba un juego en el que él participaba, aunque no me gustase el juego, para escucharle trabajar. Y me encantaba. Ya está. Adelante, Carl. Vuelve, por favor. Te van a pillar, como siempre, y me echarán la culpa. Nos pelearemos y no nos hablaremos en una semana. Hasta que nos cansemos de no hablar y se te ocurrirá otra locura y volverán a echarme la culpa. Tranquilo, Carl. Operación Tut terminada. Uy, ¿cómo que uy? ¡Sal de ahí! Es en serio, me encantaba. Este actor, Jesús Barreda, actor de doblaje, vale, es posible que a lo mejor su carrera no haya sido tan apoteósica o tan memorable como por ejemplo la de otros actores que ya no están, como puede ser un Constantino Romero o un Pepe Mediavilla, que ellos doblaron que si al Señor de los Anillos, que si el Star Wars. Jesús Barreda puede que no haya trabajado en los doblajes de películas tan importantes, pero sí que a lo largo de su carrera pues ha participado en algún proyecto más serio. Ha participado en Los Pilares de la Tierra. Ha participado muy recientemente en The Crown, esta que es la serie sobre la realeza británica. Él doblaba al príncipe Carlos, Josh O'Connor. Y luego pues mucha gente lo conocerá o mucha gente conoce su nombre por ser la voz del coprotagonista de la serie Prodigiosa Ladybug o Miraculous Ladybug, Ladybug, en el cual él ponía voz a Cat Noir, el compañero de la protagonista, que tenía mucho carisma, y hay que admitir que Jesús Barreda le ponía mucho más carisma. Vamos, tenemos que ayudarla. ¡Plan, garras fuera! Porque Jesús Barreda también en el pasado, y aquí es donde quiero entrar, él ponía voz a Spider-Man en muchos videojuegos. A mí me encanta Spider-Man, soy un fanático siempre de Spider-Man. Bueno, ahora un poco menos que en el pasado, pero siempre que salía un juego de ese personaje quería comprarlo. Y en casi todos, en especial los juegos que salían durante toda esa década, del 2000 al 2009, porque ya ahora está Mario García, que le pone la voz no solamente al Tom Holland, sino también en los juegos de Insomniac, y creo que la nueva serie de Disney Plus de Spider-Man también lo dobla él. Pero bueno, pero que antes de Mario García estaba Jesús Barreda, y que si el juego de Spider-Man 2 basado en la película, que si el Reino de las Sombras, que si Spider-Man amigo o enemigo, que si Ultimate Spider-Man, o inclusive juegos que no eran exclusivos de Spider-Man, pero aparecía Spider-Man y Jesús Barreda era el que le ponía la voz. Y eso para mí era mágico. Si tuviera una familia de lunáticos. ¡Yujú! ¡Veneno, amigo mío! ¡Cómprate unos caramelos de menta! Le habían quitado el traje a mi padre y yo iba a recuperarlo. Sabía que podría terminar lo que había comenzado. Harry, no tenemos tiempo para esto. Octavius tiene a Mary Jane. Debes decirme dónde está. Tengo que salvarla. Mary Jane. Octavius tiene un laboratorio que ha montado en un muelle abandonado. Probablemente ella estará allí. Hablaremos luego, Harry. Te lo prometo.
A mi punto de vista, creo que él tiene la mejor voz que se encaja al personaje. Y como bien sabéis, Spider-Man es un personaje así que se burla mucho de sus enemigos, siempre cuenta chistes malos. Y Cat Noir, que es el personaje que doblaba Jesús Barreda, es un poco lo mismo. Un personaje así que no se toma muy en serio, que siempre cuenta chistes malos. Y vamos, que la voz le iba como anillo al dedo. ¿Ya? El traje de baño me quedaba estupendo. Atenta, está escapando. ¿He oído a una damisela en apuros? Algunos carecemos de visión nocturna. No te asustes, confía en mí. Con esto. Genial, nos va a hacer puré, pero al menos estaremos secos. Calla. Y gracias a Ladybug, serie que luego pues yo empecé a ver, me gustó, me gusta la serie. Pues mira, gracias a esa serie, pues Jesús Barreda empezó a ser un poco más reconocido. Lo llamaban para hacer entrevistas, lo llamaban para esto, casi todo para hablar sobre Ladybug y Cat Noir. Pero yo decía, este hombre no solamente es Cat Noir, este hombre ha hecho muchas cosas y muchos papeles muy importantes que a mí me marcaron. De hecho, muchos juegos de la Play 2 que tengo, en casi todos aparece Jesús. O ha trabajado Jesús. No solamente como el personaje principal, sino también como uno secundario. Y yo también quiero hablar esto porque yo tuve la suerte de que le conocí en persona. Conocí a Jesús Barreda. No sé, yo pienso que Dios existe o que existe algo, porque fijaos cómo son las cosas, que yo conocí a Jesús Barreda antes de todo esto de la pandemia, el confinamiento del coronavirus. Porque es más, es que me acuerdo perfectamente. Fue año 2020, año bisiesto. ¿Por qué digo esto? Porque fue un 29 de febrero cuando yo le conocí. Me enteré por parte de las redes sociales de la universidad que en Elche, que es donde yo vivo, en el Escorchador, que es el antiguo matadero que ahora se utiliza mucho pues para hacer eventos culturales y hacer todo tipo de actividades, se celebraba lo que sería el primer salón del manga y el cómic en Elche. Una empresa llamada Go o Eventos Go hizo durante solamente 2 ediciones el Elche Go, en 2020 y en 2022. Y en 2020 pues resulta que estaba como invitado Jesús Barreda. Y yo digo, yo tengo que ir, tengo que hablar con él, tengo que saludarle. Y así fue. Hombre más maravilloso, más amable, más de buen corazón. Un cielo de persona. Y si bien él se alegraba mucho de la fama y eso, él era... De hecho, la mayoría de actores de doblaje son gente que no busca la fama. Ellos simplemente pues trabajan porque es trabajo. Si los invitan para un evento de estos, pues intentan ir, van, y si no, pues para otros será. Pero ellos van a su convocatoria, graban sus takes, ganan el dinero que tengan que ganar, hacen clases, son maestros de doblaje, y ellos se van a casa, y si alguien le reconoce, pues le reconoce, le saluda, y ya está. No son, aquí en España, no son las estrellas que son en otros sitios, pero eso es un tema para otro vídeo. La cuestión es que yo pude conocerle, pude hacerle algunas preguntas. De hecho, tengo ahí el Spider-Man 2, no el nuevo, sino el juego basado en la segunda película de Sam Raimi y Tobey Maguire, que él fue digamos que fue su primer papel como el trepamuros. Me lo llevé, me firmó el manual, me hizo una dedicatoria, y maravilloso poder conocerle. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que también que Dios existe y todo eso? Porque una semana más tarde, en marzo de 2020, empieza el confinamiento, se cancela todo, se cierran todos los cines, todos los negocios, todos los comercios, y 2020 todo el mundo sabe cómo fue 2020, y creo que no hace falta recordar eso. Luego, pues conseguí mantenerme en contacto con él, me agregó a Instagram, pude hablar a veces con él en Instagram, lo etiquetaba en algunas publicaciones que yo hacía, por ejemplo cuando jugaba un juego y salía él, yo grababa esa parte del juego para luego pasársela,
Y él me decía, ¡ay, qué recuerdos! Hace mucho tiempo de eso. Pero él se acordaba o me lo agradecía porque él, a recordarle ese papel. Porque él ha hecho muchos trabajos, él ha hecho muchos papeles y obviamente pues y cuando uno lleva un tiempo haciendo tantas cosas pues no se acuerda de X papel o esto, sobre todo, y más si es un papel que fue un papel muy corto, muy breve o que tuvo muy poco diálogo. Lo normal, digo yo. Y bueno, en 2022 dio la mala noticia de que no se encontraba bien de salud, estaba algo delicado. Fue invitado a varios eventos, aún no pudo ir por culpa de ese problema de salud. Y en redes sociales, en Twitter y en Instagram, pues nos dio la pésima noticia de que había enfermado de cáncer. Y en abril-mayo del 2023, no, en abril de 2023, pues Adoma, la agencia, esta empresa de doblaje de Madrid, la agencia de actores de doblaje de Madrid, publicó la noticia de que había fallecido Jesús Barreda. Y yo a mí eso a mí me causó un vuelco muy grande porque para mí fue como perder a un ser querido. Y es más, y finales de la década del 2010 y inicios del 2020 he perdido a muchos seres queridos. He perdido a mis abuelos. En 2020 perdí a una tía que quería como si fuese una madre para mí. Y ahora me dices que una voz que ha estado siempre en mi infancia, más incluso que Constantino Romero, o sea que para mí tiene muchísimo mérito, se nos va, se nos fue. Por culpa de esa enfermedad que sigue todavía tocando mucho las narices a las personas. Por eso digo que Dios existe. Yo digo, Dios, el universo me dijo, tú tienes que conocer a Jesús Barreda. Tienes que conocerle. Y así fue. Y le pude conocer, le pude hacer preguntas, le pude hacer una pequeña entrevista que en un principio iba a ser para un trabajo de clase, pero no quedó bien del todo, pero yo me la he quedado ahí y lo tengo, y es más, la quiero compartir ahora luego con vosotros, arreglándola un poco porque tiene mucho ruido de fondo, y la quiero compartir con todos ustedes, con todos vosotros. Y bueno, y algunas fotos y vídeos que pude hacer en esa pequeña charla donde mucha gente, porque el excusador tiene un auditorio pequeño, pero un buen auditorio, y bueno, hubo gente que le hizo preguntas, pudo descubrir un poco más su carrera como actor de doblaje, los papeles que ha hecho, los papeles que le hubiese gustado hacer, y para mí fue algo muy, muy especial. Y esto te lo digo aquí, a ti, Jesús. Yo creo que hay algo más allá de la muerte. Si por alguna razón llegas a escuchar esto, llegas a ver esto, llegas a mirarme a ti, a tu familia, a tus compañeros, y llegas a ver y me escuchas, que no solamente yo, miles de personas que han crecido con tu voz, que les has acompañado de forma indirecta, pero les has acompañado, pues te echamos mucho de menos y esto es lo que puedo ofrecer. Pude hablar y pude mantener pues una cierta amistad corta con él en esos 3 años. Bueno, más de 2 años porque luego empezó a estar muy débil y ya estuvo más inactivo en redes sociales hasta que nos dieron la triste noticia. Pues esto ha sido todo por mi parte. Quiero dar las gracias y esto también sirve un poco, pues, también para desahogarme un poco porque a veces a uno le gusta hablar de cómo se siente y todo eso, y también he explicado un poco cómo eran mis gustos en algunos juegos y todo eso. Sin nada más que decir, yo me despido. Espero que haya gustado este pequeño homenaje y sin nada más que decir, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.
Hola, bienvenidos todos al primer capítulo de Proyecto Fotograma, el podcast universitario para hablar de cine, doblaje, entre muchas cosas del mundo audiovisual. Y tengo aquí a un invitado muy especial para comenzar, nada más y nada menos que a... Soy Jesús Barreda, alias Cat Noir y otros muchos personajes. Exactamente, Jesús Barreda. Primero que nada, muchísimas gracias por dedicarme estos minutos de tu tiempo para dedicarle unas palabras a esta persona que no tiene que es, ha sido un amante de los videojuegos, de la serie de televisión y sobre todo del mundo del doblaje. Pues la primera pregunta que yo para comenzar es ¿cómo iniciaste en el mundo de esto que sería el doblaje? Pues muy sencillo, me inicié tarde porque empecé con 29 años, pero porque siempre había querido hacer doblaje. Yo veía las series y las películas en la tele, oía que eso me lo decían en castellano, yo lo entendía perfectamente y yo sabía que eso no era español y ese misterio pues me llevó a querer hacer doblaje. Y bueno, pues con el tiempo, con 29 años ya tarde, pues mediante un amigo pude conseguir la dirección de la Escuela de Doblaje de Salvador Arias aquí en Madrid. Y bueno, pues empecé a estudiar doblaje con esa edad y hasta aquí hemos llegado. Y hemos llegado a lo que hemos llegado, afortunadamente. ¿Recuerdas algún primer papel o primeros trabajos en el doblaje? Primeros trabajos yo creo que ya ni me acuerdo. Yo creo que eso está en la página del doblaje.com, que ahí hay muchos trabajos antiguos. Recuerdo uno muy antiguo, que es un doblaje muy antiguo, de hace ya muchos años, que es el famoso Titanic que puso Antena 3 en televisión, que era un Titanic hecho para televisión largo, no era el DiCaprio ni esta gente, era un Titanic hecho para televisión que duraba como 4 horas o 5, y ahí hacía uno de los dos radiotelegrafistas, el que la palma, el que muere. Y ese fue uno de los trabajos muy antiguos y uno de los que me empezó a dar vidilla. A lo largo de más de 2 décadas dedicándote hasta la actualidad en la profesión, tú has doblado a muchos personajes y has tenido muchos registros, pero sobre todo se te conoce más por personajes así de animación y ese tipo de cosas. Pero ¿hay algún actor que hayas doblado más veces? ¿Algún actor? No, a ver, he doblado a muchos actores más de una vez, lo que pasa es que no lo recuerdo así. El de más relumbrón, digamos, es Eddie Redmayne, que le he doblado 3 veces. Le doblé en Los Pilares de la Tierra, le doblé en una miniserie de la BBC que se llamaba Test de los D'Aberville, muy bonita, y lo doblé en El Destino de Júpiter. En esa te arrepientes de haberlo hecho, ¿no? No, bueno, digamos que El Destino de Júpiter, bueno, podía haberse doblado de otra forma, digámoslo así. Bueno, yo estoy bastante contento por las series y por las redes sociales de ahora, porque ahora se les da más prestigio a los actores de doblaje que hace, por ejemplo, 10 años. Por ejemplo, me imagino que antes, que hace 10 años no te invitaban a este tipo de ferias o eventos. De hecho, hace 10 años había bastantes menos eventos de los que hay ahora por España. Pero es que mucha gente te conoce por Cat Noir, Adrián Agreste, pero muy pocos saben que antes de antes de ponerte el anillo de Cat Noir, te pusiste el disfraz de Spider-Man para algunos de los primeros videojuegos que sacaron para la PlayStation. Sí, efectivamente, fui en la época de Tobey Maguire, el actor de doblaje de Barcelona no se podía desplazar a Madrid a hacer los videojuegos, y entonces pues en aquella época me hice bastantes videojuegos de Spider-Man, el Spider-Man 2, el Spider-Man amigo y enemigo, amigo o enemigo, no sé, Spider-Man de algún... El Reino de la Sombra. El Reino de la Sombra, sí, me hice unos cuantos. ¿Podrías dedicarnos alguna frasecilla con el Spider-Man? No, solo podría decirte que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno. Os lo dice vuestro amigo Peter Parker, Spider-Man. Ahí estamos. Para mí la mejor voz de Spider-Man, porque Mario García lo hace muy bien en este nuevo juego que sacaron el año pasado con las películas de Tom Holland. Yo que cuando sacaron el videojuego yo recé, por favor, que sea Jesús Barreda el que contraten para ponerle la voz. Tienes que tener en cuenta que ya Jesús Barreda, a pesar de ser una cuerda de voz joven, ya no empasto demasiado bien con Tom Holland. Con Tom Holland empasta mejor Mario, por eso es mejor que lo haya hecho Mario. No es una cuestión de más o menos talento, es una cuestión de que la voz de Mario es más juvenil y tiene que ser así, tiene que ser este Spider-Man es más jovencito que el de aquella época que yo le doblé. Claro que me habría encantado doblar a Spider-Man, pero Mario lo hace estupendamente. No te lo discuto, pero y ahora una pregunta un poco más seria. Mucha gente quiere estudiar o quiere dedicarse al doblaje, a veces lo estudian porque mira, quiero tener esto en mi currículum, porque quiero mejorar un poco mi tono de voz. Bueno, y que hay gente que aspira a llegar aunque sea a hacer ambientes o a hacer voces tradicionales en videojuegos, pero ¿qué consejo le darías para aquella gente que quiere iniciarse en esta profesión? Pues que tiene que tener mucha paciencia y mucha perseveración, o sea, tiene que ser una persona muy perseverante. No se puede rendir a la primera de cambio, tiene que insistir, prepararse bien, por supuesto, ser consciente de que si tiene talento, que vaya por ello, que adelante,
pero sobre todo eso, ser positivo, ser optimista, porque es una carrera de fondo y se tarda bastante tiempo normalmente en llegar a hacer cosas en doblaje, porque la profesión es así, y entonces pues que tiene que ser una persona optimista y paciente, y que persevere. No, y que últimamente el doblaje es una persona... Yo conozco gente que piensa que es una profesión muy infravalorada. Y es que yo pienso, por ejemplo, un actor para cine o teatro, que por ejemplo, ¿has hecho cine o teatro? ¿Has hecho alguna? He hecho teatro. Cine y televisión no te han llamado de momento para nada. Pero tampoco me interesa, ¿eh? Tampoco te interesa. No. Pero bueno, para hacer ese tipo de espectáculos, el actor tiene que ensayar y tiene que aprenderse pues los textos. El actor de doblaje le llaman, no tiene ni idea de lo que va a hacer, llega al estudio, ya el director o quien sea le dice, este es tu papel y tienes que hacer esto. Y ya tú, mejor tienes que ir, o sea, tendrás ese guión. El doblaje funciona así, te lo encuentras el día que vas a grabar normalmente, no funciona de otra forma. Y ahora bien, esta pregunta es un poco más complicadita, pero a ver si puedes contestarme. A ver, está bien que te guste tu trabajo y que disfrutes, pero el doblaje se puede decir como forma de vida. Es decir, ¿se puede uno mantener viviendo? Hombre, yo me gano la vida con el doblaje y muchísimos compañeros y compañeras, claro que se puede uno mantener. Hombre, tienes que hacerlo muy, muy bien y tienes que ser muy profesional y tener mucho talento para hacerlo, porque hoy en día, si no lo haces bien, es bastante complicado trabajar, pero yo he conseguido trabajar y llevo casi 25 años trabajando en esto, muchísima gente, claro que se puede vivir del doblaje, pero primero hay que llegar, claro. Claro, o sea, no es imposible, pero sí que es difícil. Es difícil, no va a ser fácil llegar, pero se puede llegar, claro. Es un camino lleno de espinos, de esta forma. Sí, bueno, hay que currárselo, hay que trabajárselo mucho. Y bueno, y ya sé que tú, por contratos, tú no puedes dar spoilers ni decir nada de tus futuros proyectos, pero ¿cómo se te presentan estos futuros meses y los próximos años de proyectos? Pues hombre, supongo que vendrán cosas interesantes, claro, no se puede decir mucho, pero bueno, sí, vendrá la película de Ladybug, vendrá la película de Somos Osos, me seguirán saliendo trabajos, pero trabajos que ignoro por completo cuáles serán, porque ya te digo, a mí me llaman por teléfono para un trabajo y para ir la semana siguiente y me entero cuando entro en sala normalmente de lo que voy a hacer, normalmente, a no ser que sea un personaje protagonista en una serie que ya te dicen de antemano cómo se llama la serie y todo eso, pero claro, esas cosas no se pueden decir, así que bueno, el futuro se presenta bien con optimismo, pero tampoco se puede decir nada. Y aparte de Ladybug nos espera la 4ª y 5ª temporada de momento, que quién sabe, a lo mejor después vienen más cosas, eso no se sabe. Pero no lo sé, yo de Ladybug no creo que haya más que 4 o 5 temporadas y la película de cine, no creo que vengan más cosas de Ladybug, pero habrá otras cosas de otras series. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Jesús Varela, por haberme dedicado estos minutos. Gracias a ti. Y podrías despedir el programa con un... ¿Cómo no? ¡Cataclysm!